En la clase de hoy vamos a hablar de parásitos hemotisulares. Hay dos que son los que vamos a desarrollar, que son los que a ustedes les entran en la cursada, y son el Plasmodium y el Trypanosoma cruzi. El primero que vamos a empezar a desarrollar, que es el que les nombré recién, el Plasmodium, es un parásito hemotisular que hoy en día no está presente en nuestro país, como digamos en áreas endémicas, y que es el causante del paludismo, de la enfermedad llamada paludismo, y en el mundo llamada malaria también. En cambio, el Trypanosoma cruzi, que es el segundo que vamos a desarrollar, es el causante de la enfermedad de Chagas, que es endémica en el norte de nuestro país. Entonces, para arrancar, vamos a hablar, como les decía recién, del Plasmodium. El Plasmodium es, como les dije, un parásito. Fíjense en su forma, es protozoario apicomplexa. Ahora vamos a refrescar un poco qué significaba todo esto. Como les dije recién, no tenemos casos autóctonos en la Argentina, es decir, que todos los casos que tenemos en nuestro país son importados de otros países donde sí hay, digamos, casos en áreas endémicas. Desde el 2016 podemos hablar en nuestro país de Argentina como un país libre de paludismo, autóctono, ¿no? Hay 4 especies que van a ser el Plasmodium malariae, que produce la fiebre coartana, ahora vamos a también desarrollar qué significa esto, el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale, que estos dos producen la fiebre terciana maligna, y el Plasmodium falciparum, que es el que produce la fiebre terciana maligna y es el que, digamos, en la mayoría de los casos produce las manifestaciones más graves de la enfermedad, el falciparum. Esto es pregunta de parcial, así que recuerden. En nuestro país los que teníamos hasta el 2016 como casos autóctonos eran las variantes Vivax y Ovale de Plasmodium. Hoy en día podemos llegar a tener Falciparum, Vivax y Ovale, pero son todos casos importados. El malariae es el menos frecuente digamos que vemos en nuestro país, es más endémico de África, no tanto de acá, pero bueno, sepan que como todos los casos que se presentan hoy en día son importados, dependiendo de la epidemiología, que es recontra importante en estos dos casos que vamos a hablar hoy, bueno, podría llegar a haber un malaria. Bueno, y es transmitido por un vector. Lo que tienen los hemotisulares es que ambos son transmitidos por vectores. Vamos a hablar de distintos vectores dependiendo de si hablamos de Plasmodium o de Trypanosoma cruzi. En este caso, el vector del Plasmodium es un mosquito. Así como hablábamos en virus zoonóticos, que hablábamos de la Aedes aegypti, en este caso vamos a hablar de un mosquito que se va a llamar Anopheles. También es un mosquito hembra, hematófaga, que tiene actividad diurna, en este caso así podríamos decir las mismas características de la Aedes aegypti, pero no es el mismo, sino que es otro tipo que, como les digo, se llama Anopheles. Y bueno, y es el transmisor de la enfermedad. El parásito se encuentra en las glándulas salivales del mosquito, por lo tanto, cuando el mosquito pica a la persona infectada o sana, digamos, y absorbe la sangre, bueno, va a tener, digamos, ese reservorio dentro del mismo, que van a ser principalmente las glándulas salivales. Una cuestión más que me faltó decirles, que aprovecho que igual después lo vamos a retomar, es que el Plasmodium, las variedades principalmente Vivax y Ovale, pueden dar algo que puede ser pregunta de parcial, que se llama hipnozoitos. Lo vamos a desarrollar cuando veamos la patogenia y el ciclo biológico del parásito. Pero sepan que esos hipnozoitos son, digamos, son las formas latentes del parásito, digamos, que queda dentro de los hepatocitos, que pueden generar las reagudizaciones. Entonces, sepan que las dos variedades que pueden generar estos hipnozoitos, piensen, hipnozoitos, asócienlo con la palabra hipnosis, que quedan como ahí, digamos, dormidos o en un estadio como latente, que bueno, que pueden con el tiempo generar reagudizaciones de la enfermedad. Bien, vamos, como les dije, a refrescar un poquito lo que era un parásito apicomplexa. Dijimos que el Plasmodium es un protozoo, o sea que es unicelular y es apicomplexa. Esto lo vimos en la clase de generalidades, pero bueno, vamos a refrescarlo.
Recuerden que tenía una región conoide o apical en forma así como ven acá, de cono, como dice la palabra, seguido por las róptrias o roptrías, esto mismo, que eran estas vesículas que almacenaban enzimas y lo que contribuían era a la penetración del parásito dentro de la célula que va a infectar. También tenía mitocondrias que también lo ayudaban con el tema de su metabolismo, y tenía el núcleo con una región más densa que es el nucleolo. Y bueno, luego tiene un esqueleto que conforma, digamos, la parte del citoesqueleto de la célula parasitaria, porque recuerden que dijimos que era unicelular, que bueno, está conformado por microtúbulos, entre otras cosas. Pero lo más importante, que es lo que no pueden dejar de saber ustedes cuando hablen de una apicomplexa, es el tema de la característica que tiene su, digamos, región más apical, con este conoide, seguido por las róptrias, que dentro de estas vesículas tienen enzimas que van a facilitar la invasión a la célula hospedadora. En cuanto a la patogenia y el ciclo biológico, podemos decir que la entrada del parásito es a través de la picadura del mosquito Anopheles. Como hoy les había dicho, hay varias, digamos, subespecies de Anopheles. Esto no lo tienen que saber ustedes, pero bueno, sepan que así como teníamos la variante Aedes, que teníamos Aedes aegypti y otros Aedes, en este caso tenemos la variante Anopheles del mosquito y, bueno, digamos, los subtipos. Pero bueno, con que ustedes sepan que el mosquito se llama Anopheles es más que suficiente. Lo único que ese nombre sí se lo tienen que aprender por una cuestión de que es importante y se los pueden llegar a tomar. Bueno, en este caso, hablando del ciclo, ustedes tienen que saber que los ciclos son heteroxenos. Hablábamos de la clase pasada, cuando veíamos parásitos intestinales, de todos los ciclos que vendrían a ser monoxenos. En estos casos, en los dos que vamos a desarrollar hoy, los ciclos son heteroxenos. ¿Qué significa heteroxenos? Que tienen que pasar por otro hospedador distinto a la persona, digamos, inicial, para que se pueda cumplir el ciclo definitivamente. En este caso, el mosquito Anopheles funciona como el hospedador definitivo, ya que el parásito presenta su forma sexual dentro del mosquito, lo cual va a permitirle reproducirse y, digamos, potenciar la transmisión. Dentro del humano vamos a tener formas de reproducción asexual, pero lo importante es que en el mosquito, que constituye este hospedador definitivo, va a presentar su forma sexual. Esto lo vamos a desarrollar ahora cuando hablemos de los gametocitos y luego los gametos. Bien, entonces, para iniciar, bueno, ustedes tienen que saber que el mosquito con la picadura va a inocular los esporozoitos. Bueno, acá vamos a tener un montón de nombres nuevos, así que traten de prestar atención porque, a diferencia de lo que hablábamos la clase pasada con los trofozoitos, vamos a tener trofozoitos, pero el estadio inicial van a ser los esporozoitos. Los esporozoitos van a ser una forma joven, digamos, del parásito que va a estar inoculada a la persona, yo se los puse acá como que va directamente a la sangre, por la picadura del mosquito. Por sangre va a llegar hasta el hígado. Su diana principal van a ser los hepatocitos, en donde estos parásitos se van a introducir. Fíjense que les puse acá, no tenía una forma del hígado en sí, pero fíjense que les puse como que se introduce en el hígado con la forma de la apicomplexa que habíamos desarrollado. Entonces, sepan eso, que los mosquitos, que los parásitos en forma de esporozoitos van a llegar al hígado, se van a introducir dentro de los hepatocitos, se van a reproducir asexualmente dentro de los hepatocitos, y cuando no aguante más la célula hepática, se va a reventar. Entonces eso va a generar en un primer lugar un daño hepático. Cuando se empiezan a reproducir esos esporozoitos iniciales con su forma asexual dentro de la célula hepática, se van a formar merozoitos o hipnozoitos, que son los que recién les había mencionado, que podían producir las variedades vivax y ovales. Los merozoitos van a ser estas formas diseminadas del parásito que luego van a ir a otras dianas que vamos a desarrollar. O sea, a partir de la producción de merozoitos, que para que ustedes lo entiendan mejor, serían como los hijos de los esporozoitos que inicialmente infectaron la célula hepática, se van a
esos esporozoitos se van a dividir, y esas divisiones van a dar como resultado merozoitos, que van a ser una forma distinta del parásito que va a invadir luego otras células. Si estamos hablando de las variedades, como les dije recién, vivax u ovale, vamos a tener la capacidad de formar merozoitos o hipnozoitos, que fíjense que se los puse con una carita durmiendo. Es decir, que puede quedar, como les había mencionado, en dormancia, es decir, no generar el daño en el primer momento luego de la división, sino que pueden generarlo, digamos, una vez que haya pasado un poco más de tiempo. Bien, cuando los hipnozoitos se reactiven, van a continuar su desarrollo y van a formar merozoitos también. O sea, es como un estadio intermedio que a veces pasa o a veces no pasa. Bien, se llama hipnozoito por eso, recuerden, porque queda como en dormancia, queda como paralizado en ese estadio. Bien, una vez que se rompe la célula hepática por esa división y se liberan los merozoitos a la sangre, estos merozoitos van a invadir a los glóbulos rojos. Primero invadimos a la célula hepática, lo cual, ahora cuando hablemos de la clínica, vamos a ver que en un primer lugar va a tener manifestaciones directamente hepáticas. Y luego, cuando suceda esta división y se liberen nuevamente los merozoitos por el estallido de esa célula hepática que no aguantó tanta cantidad de células parasitarias que se dividieron, lo que va a hacer es, esos merozoitos van a infectar a los glóbulos rojos. Y ahí se va a comenzar, digamos, lo que se llama fase eritrocítica. Al principio teníamos la fase hepática, porque lo primero que se afectaba eran, digamos, los hepatocitos. Ahora, con esta segunda fase, vamos a tener la fase eritrocitaria, en donde se van a formar lo que se va a llamar, digamos, una forma también joven del parásito, que va a tener el nombre de trofozoito, así como hablábamos de Giardia, que era la forma infectante, y una forma joven. Bueno, en este caso empezamos con una forma joven que va a estar en el mosquito, que se va a llamar esporozoito, que se va a dividir y va a generar hijos dentro de la célula hepática, que se van a llamar merozoitos, y estos merozoitos, cuando invadan a los eritrocitos, van a dar como hijos los trofozoitos, que en realidad no van a ser tanto hijos, sino que va a ser una maduración, porque los merozoitos forman como una imagen en anillo, que lo van a ver. En el material de lectura yo les puse imágenes como para que vayan viendo los cambios. Y bueno, y estos trofozoitos luego van a dividirse y van a formar lo que se llama el esquizonte eritrocítico. El esquizonte eritrocítico va a ser una célula multinucleada, porque va a tener los parásitos en división, y como habíamos mencionado, los parásitos tienen núcleos, entonces vamos a tener múltiples núcleos, que cuando maduren, ese esquizonte, digamos, puede liberar a la circulación nuevamente entre 8 a 32 merozoitos. O sea, de los trofozoitos, que es un estadio intermedio dentro de los eritrocitos, luego si se dividen, podemos volver a formar merozoitos, que va a ser la forma circulante, por así decirlo. Ustedes recuerden que cuando hablamos de merozoitos, hablamos de la forma circulante que pasó por el hígado, digamos, se dividió en el hígado y va a la sangre para diseminar. En este caso va a ser lo mismo, van a eliminarse los merozoitos, van a ir a la sangre y van a seguir infectando otros eritrocitos. Algunos merozoitos van a poder originar esto que les decía, lo que se llaman gametocitos masculinos y gametocitos femeninos, que si vuelven a infectarse, o sea, si un mosquito sano pica a una persona que está, digamos, enferma, o sea, que tiene paludismo, que está infectada, digamos, por el plasmodium, lo que van a pasar una vez que digamos, que absorba por la picadura estos gametocitos masculinos y femeninos, dentro de ella van a formar los gametos masculinos y femeninos, y de esa manera se va a formar el ooquiste, o sea, se va a formar el cigoto. Y luego de ese cigoto se va a formar el oquineto y luego el oquiste. O sea, como resultado va a ser el oquiste que se va a ubicar dentro del mosquito y va a formar parte de lo que es síntesis de ADN y de las divisiones celulares dentro del mosquito, que luego van a generar los esporozoitos para volver a comenzar el ciclo.
Por esto que les decía. Entonces, para resumir el ciclo, vamos a tener, como habíamos dicho al principio, la transmisión por parte del mosquito anófeles de los esporozoitos. Estos esporozoitos van a ir a sangre y van a infectar los hepatocitos. Dentro de los hepatocitos se van a dividir formando merozoitos que van a ser las formas diseminadas del parásito. Entonces, cuando formen muchos merozoitos y la célula no tenga más lugar para formar más, se va a reventar. Y esos merozoitos van a ir por sangre buscando a los glóbulos rojos donde van a cumplir su ciclo eritrocítico. Dentro de los glóbulos rojos se van a formar los trofozoitos. O sea, esos merozoitos van a tomar una forma como de anillo y van a formar los trofozoitos. Los trofozoitos se van a volver a dividir y van a formar nuevos merozoitos, que juntos van a formar lo que se va a llamar el esquizonte eritrocítico, que va a ser la célula eritrocítica multinucleada por todos esos núcleos nuevos que se están generando por la división parasitaria que tienen dentro. Lo mismo va a suceder, va a llegar un momento en que ese esquizonte va a madurar y va a liberar entre 8 a 32 merozoitos nuevamente en la circulación sanguínea que van a poder seguir infectando otros eritrocitos, otras células. Ahora, si un mosquito sano pica a la persona infectada, puede haber, en consecuencia de esos merozoitos, de algunos de esos merozoitos, que hayan madurado y que sean lo que se llama gametocito femenino y masculino. Entonces el mosquito sano va a picar a la persona, va a absorber la sangre y con la sangre va a absorber estos merozoitos que digamos que tienen la característica de ser gametocitos femeninos y masculinos, y dentro del mosquito se va a generar una nueva maduración de esos gametocitos que van a formar gametogonias, que van a continuar el desarrollo formando el oquineto, o sea, el cigoto, luego el oquineto y luego el ovoquiste, que el ovoquiste va a ser el responsable de la síntesis de ADN y de las divisiones celulares que vuelvan a formar los esporozoitos para volver a comenzar el ciclo. Así que bueno, en líneas generales son ciclos más complicados. Yo les había dicho en la clase pasada que cuando hablemos de los ciclos heteroxenos íbamos a tener una mayor dificultad, porque van a tener distintas formas dentro de un hospedador que del otro, entonces, bueno, esto ténganlo en cuenta. Bien, en cuanto a la clínica, tenemos distintas manifestaciones. El paludismo puede tener una primera forma asintomática, en muchas personas las personas no saben que tienen la enfermedad hasta que pasa mucho tiempo, o puede que nunca sepan que lo tienen. Luego podemos tener formas benignas que se asocian a la hemólisis producidas por el ciclo, porque imagínense que cada vez que se liberan esos merozoitos, luego de cumplir el ciclo eritrocítico, estamos teniendo ruptura de los eritrocitos, digamos, de la persona. Entonces vamos a tener hemólisis y eso va a generar consecuencias también en el paciente. Fíjense que podemos tener crisis hemolíticas cada 36 o 48 horas que también tienen que ver con los periodos febriles. Bueno, yo les nombré que teníamos algunas variedades que podían producir las fiebres tercianas y las cuartanas. Teníamos el Plasmodium malariae, que era el único que podía producir la fiebre cuartana, después el Vivax ovale, que producían la terciana benigna, y el Falciparum, que podía producir la terciana maligna, que era el que tenía las manifestaciones más graves de la enfermedad. Lo que significa terciana o cuartana es un periodo febril luego de 3 o 4 días, dependiendo de si es terciano o cuartano. Si es terciano, o sea, si es la terciana benigna, es fiebre cada 3 días. Eso tiene que ver con la parasitemia generalmente. Por eso fíjense que les puse las crisis hemolíticas, es decir, cada vez que se van estallando los glóbulos va a haber liberación de parásitos. Entonces va a haber parásitos en sangre, en consecuencia va a haber fiebre. Entonces, esas crisis que sean cada 36 o 48 horas, en general, están asociadas luego con el periodo febril. Por eso hablamos de fiebre cada 3 días o cada 4 días, dependiendo de del tipo de Plasmodium que sea. El paludismo puede dar casos graves. Fíjense que les dije que el Falciparum es el que da la fiebre terciana maligna, que es el que tiene las manifestaciones más complicadas, que nos puede dar un paludismo cerebral, edema pulmonar, insuficiencia hepática, necrosis tubular renal, entre otras. O sea, son todas manifestaciones sistémicas, en general producidas por daño tisular, que está generado no solo por la hemólisis, sino también por la inflamación que hay sistémica, digamos, en general.
También tienen que tener en cuenta que una vez que se van produciendo las hemólisis, se van a formar lo que se llaman rosetas, que son como aglutinados de los eritrocitos que estaban infectados por los parásitos y también de eritrocitos sanos que pueden dar lugar a émbolos o trombos. O sea, todas esas aglutinaciones van a llamarse rosetas y estas rosetas se pueden quedar adheridas al endotelio o pueden viajar dando émbolos y eso puede generar, digamos, taponamiento en algún vaso importante y que nos dé un ACV o, bueno, o hipoxia cerebral por cualquier otra cosa. En cuanto al diagnóstico, lo que tienen que tener en cuenta es, bueno, en primer lugar, lo que veníamos hablando de la clínica y la epidemiología. Es fundamental porque recuerden que nosotros, si lo diagnosticamos acá, tenemos que tener algún antecedente epidemiológico que nos haga sospechar, más allá de la clínica, porque la clínica en sí podría estar solapada con alguna que otra enfermedad. Recuerden que primero tiene un impacto a nivel hepático y luego tiene un impacto a nivel hemático o hemolítico, por así decirlo. Entonces, es algo en específico. Fíjense que los virus zoonóticos que estuvimos desarrollando, dengue, zika, tienen manifestaciones muy similares. Entonces, no podemos hablar de un diagnóstico epidemiológico que a nosotros en nuestro país nos haga sospechar en un primer lugar de Plasmodium. O sea, tenemos que tener un antecedente de algún viaje, alguna zona endémica, por esto que les venía diciendo también de que los casos que se encuentran no son autóctonos, sino que son importados. Entonces, para hacer el diagnóstico, en primer lugar, es fundamental esto. En cuanto a la toma de muestra, bueno, fíjense que la ideal es la sangre en la etapa prefebril, que vendría a ser lo mismo que cuando pedimos un hemocultivo, en este caso sería un hemoparasitológico. La etapa prefebril es lo ideal porque todavía no tenemos una respuesta, digamos, por parte de nuestro organismo cuando estamos en la etapa prefebril. Entonces sería la muestra ideal. ¿Y qué se va a hacer con esa sangre? Bueno, vamos a tener digamos, exámenes directos, eh, dentro de los cuales vamos a tener el frotis sanguíneo, que se hace con anticoagulante, y el de gota gruesa, que se hace sin anticoagulante. En el frotis sanguíneo lo que vamos a tener es una mejor visión de la especie parasitaria. Yo en el material de lectura les agregué unas imágenes para que vean las diferencias entre unas y las otras, así que bueno, esto les sirve para identificar cuál es, si es Vivax, Ovale, Falciparum o Malariae. Lo que va a hacer es, el frotis sanguíneo es determinar el porcentaje de los glóbulos rojos que están infectados y dependiendo de eso evaluamos el tratamiento y también cuantificamos la parasitemia, porque es re importante saber si hay algún que otro glóbulo infectado o si todos están infectados, entonces eso también nos da una idea de la gravedad del cuadro. Por eso lo estadificamos y vemos, digamos, en qué tipo de infección es, si es una infección grave, si es una infección crónica, si es una infección aguda, eso lo podemos ver de acuerdo a la, digamos, a la reproducción parasitaria que hay y también de qué tipo estamos hablando. O sea, no microscópico, o sea, me refiero a no en laboratorio, no molecularmente. Nosotros no podemos saber en estos casos qué tipo específico es como lo hacemos con un PCR, pero morfológicamente lo podemos ver en el microscopio. Y luego tenemos el examen de gota gruesa que se hace sin anticoagulante, que como les puse acá, mejora la sensibilidad porque concentra gotas. O sea, gota gruesa es porque ponemos varias gotas, como es sin anticoagulante, esas gotas van a coagularse, entonces hay que sacarle la red de fibrina, hay que hemolizar las células y se tiñen con Giemsa para ver los parásitos en sí. Entonces lo que se hace es ver la forma circulante del parásito, si es esporozoito, si es merozoito, si es trofozoito. Porque, por ejemplo, hoy les dije que los merozoitos dentro de los eritrocitos podían formar como una estructura en anillo, que vendría a ser la forma joven antes de la reproducción en la fase eritrocitaria. Entonces, si nosotros hemolizamos y tenemos las formas de trofozoitos, tenemos, digamos, la visión de que todavía no surgió la reproducción dentro del eritrocito. Si tenemos muchos merozoitos, sabemos que hay una diseminación bárbara. Así que bueno, este método específico de la gota gruesa nos permite saber eso, en qué fase del ciclo estamos. Y lo mismo, bueno, el frotis sanguíneo nos permite identificar la especie y cuantificar digamos, la cantidad de parásitos que tenemos. Bien,
Y luego tenemos test de diagnóstico rápidos que se usan, son poco específicos, entonces siempre hay que, digamos, confirmarse con otra prueba, como por ejemplo estas que dijimos anteriormente, que son de observación microscópica directa. Los test rápidos están en lugares donde podemos hablar de, digamos, del paludismo como enfermedad endémica, y lo que hacen es detectar antígenos mediante kits, que hay 3, que son los, digamos, los más comunes, que son el de la proteína rica en histidina, el de la lactato deshidrogenasa parasitaria y el de la aldolasa. O sea, son 3 test rápidos que se pueden usar para el diagnóstico del paludismo, en donde no tenemos, digamos, quizás personal que pueda detectar el parásito en su forma microscópica. Si alguno de estos 3 test da positivo, de todas maneras se hace una observación directa para confirmar el diagnóstico, porque pueden dar falsos positivos. Bien, después tenemos el PCR, que se hace, es para diagnóstico molecular, como ustedes ya saben, y se hace en laboratorios de referencia. Y luego tenemos la detección de anticuerpos por ELISA, que hoy en día se utiliza mucho, más que nada en los bancos de sangre. Así que el ELISA, como ustedes saben, puede hacer detección de antígenos, así como también detección de anticuerpos. Pero en este caso se usa para digamos, el tipo de diagnóstico indirecto. El resto son todos métodos directos. En este caso hablamos de indirectos porque pedimos anticuerpos contra la especie que sospechemos de paludismo. Bien, y en cuanto a la profilaxis, tenemos que tener, en primer lugar, bueno, así como cuando hablábamos en virus zoonóticos, el control del vector, o sea, impedir la reproducción del mosquito anófeles. También, bueno, el uso de mosquiteros, ropa adecuada, eso en cuanto a las protecciones, digamos, personales. Obras de ingeniería sanitaria para evitar lugares donde se pueda acumular agua y donde el mosquito tenga su hábitat perfecto para reproducirse. También la investigación de los portadores en las zonas endémicas. Se dice que hay una especie de, digamos, de protección indirecta en las personas que viven en comunidades donde hay endemicidad de paludismo. Y bueno, y de esta manera podríamos hablar de que hay una especie de inmunidad que se ha desarrollado en consecuencia de esa exposición, que aunque no genera una protección completa, puede reducir, digamos, las manifestaciones graves. Es como una inmunidad natural que se da en las personas que viven en zonas endémicas de paludismo. Después, bueno, el tema del tratamiento oportuno del enfermo, por lo que habíamos hablado, más que nada si la persona se contagió de Plasmodium falciparum, que era el que podía generar las manifestaciones más graves. Es una enfermedad de notificación obligatoria, esto es recontra importante que lo sepan. Las 2 que vamos a desarrollar hoy son de notificación obligatoria para control del foco, para evitar que haya personas que puedan desarrollar manifestaciones graves y bueno, que lo puedan transmitir. Hoy en día es más difícil que se transmita en bancos de sangre, pero bueno, antes era común, así que es una enfermedad de notificación obligatoria. También, bueno, la educación para la salud, saber de qué estamos hablando, cuáles son las manifestaciones que tienen clínicamente, digamos, en esta enfermedad, para que la persona que se pudo haber contagiado reconozca que puede estar, digamos, enferma de paludismo. Y bueno, y hoy en día hay vacunas, o se están desarrollando algunas vacunas antimaláricas, pero son para zonas donde hay, digamos, eh, mucha más frecuencia y circulación de esta enfermedad, y fíjense que son más específicas para lo que les decía hoy al principio de la variante que circula en África, que es el Plasmodium malariae. Bien, ahora vamos a hablar del Trypanosoma cruzi. Bueno, fíjense que a diferencia del Plasmodium, el Trypanosoma es un protozoario, pero no es apicomplexa, sino que es flagelado. También, como les decía recién con el Plasmodium, es una enfermedad de notificación obligatoria, causa el Chagas, que esta sí, como les dije al principio de la clase, es endémica en nuestro país, en el norte principalmente, en las zonas precarias, en personas que viven en casas de adobe. Es transmitida por un vector también, que en este caso es el triatoma. Tenemos 2 tipos de triatomas que son circulantes en nuestro país, que el primero es el triatoma infestans, que es este que ven acá, o también llamado vinchuca, y en las zonas cercanas a Misiones, donde hay más pedregales, hay otro triatoma que puede también causar la enfermedad, que es el triatoma rubrovaria. Todo esto se lo tienen que saber porque son preguntas de parcial.
Yo les puse acá que es causante de los mega. Bueno, van a ver que tenemos manifestaciones de Chagas producidas por este parásito que van a ser agudas, van a tener un periodo luego de agudo de latencia y por último van a tener manifestaciones crónicas. Cuando hablamos de las manifestaciones producidas por el Chagas crónico, hablamos de los mega, que los mega van a ser, digamos, un aumento de tamaño que se va a dar principalmente en el corazón. Vamos a tener una cardiopatía, una miocardiopatía, donde no, vamos a tener un aumento del tamaño del corazón, entonces vamos a tener una cardiomegalia, por eso mega. Después vamos a tener también un aumento en el tamaño del esófago y del intestino, principalmente el colon, entonces vamos a tener megacolon y mega esófago. Todo esto en consecuencia de la afectación que tiene el parásito sobre los plexos nerviosos que genera como una dilatación crónica y bueno, esto puede dar manifestaciones recontra graves en las personas que tienen esta enfermedad de forma crónica. Bien, bueno, epidemiológicamente, fíjense, más o menos les adelanté que tenemos al Teratoma infestans como vector, que también es el que está, que también se llama vinchuca, que es un vector domiciliario que afecta principalmente a las viviendas precarias, como les puse ahí, con techos de paja y paredes de adobe, de barro. Por eso les digo que está asociado directamente con regiones pobres, en donde hay malas condiciones de infraestructura en las casas, y a diferencia de lo que veníamos hablando de los mosquitos como vectores, el triatoma tiene actividad nocturna, o sea, sale de noche. Bueno, fíjense que les puse que tenemos alta distribución en nuestro país, disminuye a medida que vamos descendiendo, o sea, por eso les decía que la zona principal endémica es el norte. El hombre constituye el principal reservorio, aunque se puede encontrar en otros animales domésticos y silvestres, que no pueden transmitirlo directamente a nosotros, pero la vinchuca puede picarlos y luego picar al hombre y de esa manera transmitirlo. La transmisión sí o sí es vectorial, puede ser también transplacentaria, es decir, de madre a hijo por transfusiones. Fíjense que les había dicho que antes se podían encontrar formas en los bancos de sangre en donde, bueno, podían transmitirse a otras personas y, bueno, hoy en día, por suerte, hay pruebas de tamizaje y esto se redujo un montón. Bueno, también tenemos tres formas, como yo, esto se les había mencionado en la clase de generalidades de parasitología, en donde vamos a tener la forma intracelular, que va a ser el amastigote, la forma infectante y diseminada, que va a ser la que va a tener el flagelo, que va a ser el tripomastigote, que no se multiplica, y la forma de multiplicación en el intestino del triatoma, que va a ser el hospedador definitivo en este caso, que va a ser el epimastigote. Así que ténganlo en cuenta para diferenciar, dependiendo cómo se vea y en dónde esté, las distintas formas que puede adoptar este parásito. Bien. Fíjense que cuando hablamos de Plasmodium en la forma intracelular del mosquito anófeles, hablábamos de esporozoito. Bueno, en este caso hablamos de epimastigote. Así que si ustedes quieren lo pueden asociar por la letra E. El que empieza con la letra E en Plasmodium y en Chagas, o sea, en el Trypanosoma cruzi, va a empezar con la letra E. Uno va a ser epimastigote, que va a ser el Trypanosoma cruzi, y en el Plasmodium va a ser esporozoito. Y luego en el cuerpo de la persona infectada vamos a encontrar la forma de amastigote, que va a ser intracelular, que va a ser la que va a multiplicarse, y de tripomastigote, que va a ser la forma diseminada. Bien, ¿cómo es el ciclo? Bueno, el ciclo se va a cumplir con la picadura del triatoma infectado. El insecto lo que va a hacer es succionar la sangre de la persona que va a picar. Esto generalmente se ve, como les decía, como tiene actividad nocturna. Hay gente en el norte que duerme tapada con diario para sentir cuando la vinchuca se le cae encima. Entonces, de esa manera, como que bueno, usan como ese método para tratar de protegerse, porque claro, la vinchuca es un bicho grande, de varios centímetros, debe tener unos 5 centímetros por 2, una cosa así, es bastante grande, puede llegar a tener más. Y bueno, lo que puede suceder es que cuando caiga, lo que suele buscar este insecto son zonas calientes, o sea, va a ir a la zona generalmente de la cara, o si la persona tiene alguna zona tapada, bueno, puede ir por debajo de las sábanas o de las frazadas con las que estén tapados para buscar zonas calientes, y en general se suele decir que busca zonas que sean ricas en dióxido de carbono, entonces suele picar la cara, no solo porque es la zona que generalmente está descubierta cuando uno duerme, sino porque también en teoría va a las zonas que son calentitas y que tienen buena cantidad de dióxido de carbono. Entonces, el insecto lo que va a hacer es va a picar a la persona porque es hematófago, entonces va a succionar la sangre, y mientras succiona la sangre va a defecar. Entonces, cuando defeca, va a liberar los tripomastigotes que van a estar en las heces cerca de la herida donde está picando. O sea, no es que, a diferencia del plasmodium, este parásito no entra con la picadura, sino que lo libera en las heces que va haciendo mientras va picando y succionando la sangre de la persona. Entonces, lo que sucede generalmente es que esa herida se suele indurar y pica mucho. Entonces, la persona infectada, que todavía en realidad no va a estar infectada el otro día, o sea, la persona picada, vamos a decir, al otro día se va a levantar y va a ver que tiene la zona de induración con edema, que suele estar en la cara, generalmente dando alrededor del ojo, lo que va a dar el chagoma de inoculación. El chagoma porque va a dar la enfermedad de Chagas, porque la vinchuca va a picar ahí. Entonces, va a tener esa zona, digamos, hinchada, y le va a picar la herida donde picó la vinchuca. Entonces se va a rascar. Y al lado de la herida va a estar, digamos, la materia fecal del bicho. Entonces va a rascarse la persona y por el rascado va a meter los parásitos dentro del torrente sanguíneo. No es por la picadura, sino es por rascado. Esto recuérdenlo porque es importante. Entonces, una vez que hace esto, lo que van a hacer los tripomastigotes que ingresan por la herida, una vez que se rascó, o por las membranas mucosas intactas, como por ejemplo la conjuntiva también puede ser, si se va al ojo, es invadir las células dentro, digamos, de alrededor del sitio de inoculación, y van a perder el flagelo. Porque, como les decía, fíjense que están alrededor de la herida en forma de tripomastigotes, que hoy dijimos que era la forma flagelada, y se van a introducir, y dentro de las células se van a empezar a reproducir perdiendo el flagelo en forma de amastigotes. Entonces, los amastigotes
van a reproducirse y una vez que haya una buena cantidad, una vez que se reprodujeron y en realidad se multiplican por fisión binaria, se van a liberar a la circulación como tripomastigotes. Fíjense que acá se los puse como tripomastigotes, que es su forma flagelada, que hoy les dije que era la forma diseminada de la parasitosis. Los tripomastigotes van a infectar células de distintos lugares, o sea, van a tener, como digan, el corazón, el hígado, los intestinos, el esófago, el sistema nervioso también lo pueden infectar, o sea, pueden ir a distintos lugares, no importa en dónde se encuentre inicialmente, si le picó el ojo o le picó la pierna, o sea, va a ser una manifestación, va a tener manifestaciones diseminadas. Los tripomastigotes lo que van a hacer, o sea, estos que fueron diseminando a otros órganos, van a introducirse dentro de la célula donde vayan a quedar, sea hepática, cardíaca, intestinal, no importa. Se van a introducir dentro de la célula, volviéndose a convertir en su forma de amastigote, en donde van a seguir, digamos, reproduciéndose. Y bueno, y ahí pueden quedar de forma latente, dando periodos de reagudizaciones, o quedar de esa manera y perdurar por los años, lo cual después eso puede generar las manifestaciones características del Chagas crónico. Bien, lo que puede pasar también es que una vinchuca que esté sana, o sea, que no esté infectada por el parásito, se vuelva, o sea, absorba la sangre de una persona que sí está infectada, entonces que se contagie la vinchuca también. Entonces lo que sucede es que la vinchuca va a ingerir los parásitos en forma de tripomastigotes, porque los que van a estar circulando en sangre van a ser los tripomastigotes. Cuando ingresa nuevamente a la vinchuca, que digamos es cuando ésta se infecta, lo que va a hacer es, va a tener distintos intestinos. En el intestino anterior de la vinchuca, los parásitos que ingresaron en forma de tripomastigotes se van a transformar en epimastigotes, y cuando pasen al intestino posterior, de epimastigotes se van a volver a transformar en tripomastigotes, que va a ser la forma en que la vinchuca los elimine y de esa manera vuelvan a infectar a otra persona. Entonces sepan eso. El ciclo, en resumen, se va a dar cuando el triatoma o vinchuca pique a la persona mientras succiona la sangre de la persona sana, va a defecar y en la materia fecal va a estar el parásito en su forma de tripomastigote. Al otro día, la persona se va a levantar, va a tener todas estas manifestaciones agudas de la picadura que le va a generar prurito, entonces se va a rascar y por rascado los parásitos que estaban en la materia fecal del insecto le van a ingresar al torrente sanguíneo. Van a reproducirse primero en la zona de inoculación y van a perder el flagelo, porque el tripomastigote recuerden que tenía flagelo, así que lo van a perder y van a convertirse en esta forma de amastigote, que es la forma, digamos, infectante y de división. Entonces van a dividir por fisión binaria hasta llegar a un momento en que se van a liberar en forma de tripomastigotes y van a buscar otras dianas, sea el cerebro, el corazón, el hígado, el esófago, el intestino, entre otros. Puede ir a cualquier lado. Ahí, una vez que ingresen a las células del tejido que van a infectar nuevamente después de la diseminación, van a convertirse nuevamente en amastigotes y de esa manera pueden quedar mucho tiempo o, bueno, seguir reproduciéndose y generando periodos de reagudización en esa etapa de latencia entre el periodo agudo y crónico, en donde ya vamos a tener todo lo que les dije anteriormente de las manifestaciones típicas del Chagas crónico, como por ejemplo los mega, los problemas cardíacos, los problemas digestivos que pueden llegar a tener. Bien, hay distintas teorías que explican la patogenia del Chagas, esto seguro lo vieron en patología, pero bueno, tenemos la teoría parasitaria, que es por destrucción de las neuronas postganglionares autónomas, o sea, cómo genera la enfermedad de Chagas. También explica las lesiones microvasculares isquémicas con lesiones focales por la persistencia del parásito en sí, entonces el parásito queda, digamos, en la microvasculatura o en los ganglios destruyendo las neuronas o en cualquiera sea el foco donde infecte, fíjense que puede infectar varios tejidos. Y esta teoría parasitaria habla de la elevación de la respuesta inmune que tiene el parásito en esos tejidos, en su forma de amastigote, en su forma de tripomastigote diseminada, y se suele decir que puede tener, digamos, antígenos que sean parecidos a los del cuerpo humano y de esa manera evade la respuesta inmune de las células del organismo de la persona que infectó inicialmente. Y la teoría inmunitaria habla de reacciones de hipersensibilidad que vendrían a ser de tipo 2, que van a ser reacciones cruzadas con proteínas del hospedador que funcionan como antígenos, que son parecidas a las que tiene el parásito, entonces las células que quieren atacar al parásito se confunden y atacan estructuras del cuerpo del hospedador, que podríamos hablar principalmente de lo que es cardíaco y digestivo, como les venía diciendo recién, y bueno, por esas reacciones de hipersensibilidad se genera una autoinmunidad o autorreactividad, como les puse acá, en donde el cuerpo de la persona infectada se va a atacar a sí mismo en vez de atacar al parásito. Entonces eso va a generar el daño. Bueno, en cuanto a la clínica, fíjense que les puse acá lo que les venía diciendo recién, las manifestaciones en periodo agudo, en el periodo indeterminado o de latencia, donde la persona es positiva pero no hay patología demostrable, y las manifestaciones en el periodo crónico. En el periodo agudo vamos a tener el desarrollo de un área eritematosa que se va a indurar, como recién les decía, en el sitio de la picadura, que se va a denominar chagoma. Este chagoma puede estar asociado con edema alrededor del párpado, por ejemplo, y esta misma induración que se va a llamar también signo de Romaña, que va a ser específico de la picadura. Bien, después vamos a tener un periodo indeterminado que va a tener, como les decía recién, la positividad en los laboratorios, pero no va a tener ninguna manifestación clínica demostrable. Muchas veces, si hay parasitemia, puede aumentar un poco la fiebre, pero no es nada específico. Entonces, no es que el paciente va a consultar porque tiene fiebre. Puede tenerla y darse cuenta, o puede tenerla y no darse cuenta, y si se da cuenta, muchas veces no la asocian a Chagas. Y en cuanto a lo crónico, vamos a tener, una vez que pasan más de 10 años, en general manifestaciones como las que les había mencionado hace un ratito, que tienen que ver con la hepatosplenomegalia, la miocardiopatía dilatada, los megacolon, megasófago, y todo esto es consecuencia de la destrucción nerviosa de los plexos, sean entéricos o cardíacos, que bueno, que también pueden, como les decía hoy, que afectan al sistema nervioso, pueden ocasionar granulomas en el cerebro que, bueno, son en respuesta a tratar de contener la infección parasitaria. Pero en definitiva, lo que más vamos a ver en una persona con Chagas crónico es la miocardiopatía dilatada, que puede llevar a la muerte. La causa más frecuente de una persona con Chagas es la muerte por problemas cardiovasculares, dentro de los cuales el más importante es el bloqueo de rama derecha, que eso es lo que principalmente lo lleva a la muerte al paciente, más allá y por encima de las manifestaciones de los megacolon, megasófago y la hepatosplenomegalia. Eso les puede traer, obviamente, manifestaciones en cuanto al tránsito, manifestaciones abdominales que el paciente va a llegar a un momento que hasta se puede llegar a acostumbrar a vivir, pero bueno, en cuanto a lo cardíaco es lo que más pesa en un paciente con Chagas y lo que lo suele llevar a la muerte. Bien,
En cuanto al diagnóstico, bueno, acá tenemos nuevamente el tema de la sospecha clínica y de la epidemiología. Es re importante porque fíjense lo que yo les decía hoy en cuanto a la importancia de conocer que es una enfermedad que está en el norte en forma endémica. Y en cuanto a la clínica, tener en cuenta todas estas manifestaciones que fuimos hablando, el tema de si viene un paciente con la cara hinchada o una zona eritematosa y edematosa, bueno, indagándolo, haciéndole la anamnesis, nos dice que vive en una casa en zonas precarias. Bueno, es recontra importante tener en cuenta estas dos cuestiones como para poder orientarnos a un diagnóstico. Después acá tenemos, así como en el Plasmodium, como habíamos hablado, tenemos dos métodos específicos, que son el de gota fresca y el de gota gruesa. También se puede hacer frotis, todo eso para, como dijimos en el Plasmodium, ver la forma que tiene. Estos recuerden que tienen formas de diamastigote o tricomastigote, también el tema de la cantidad de parásitos que hay. Después hay otros métodos, que son el método de Sprout, tenemos el microhematocrito, tenemos también el seno diagnóstico, que bueno, hay algunos que se usan, otros no se usan. En los recién nacidos se usan el microhematocrito, es hematocrito, se me fue la G, pero no es hematocrito como el que les hacen en un examen de sangre de rutina. Bueno, es el más específico para detectar en el recién nacido el Chagas crónico, porque cuando hacen el hematocrito hacen como una centrifugación y se pueden ver digamos, en la parte del suero encima que queda de la parte celular, digamos, del tubo capilar, se pueden ver por ahí los parásitos moviéndose, circulando en su forma de tricomastiote. También se usan muchísimo los métodos serológicos, o sea, indirectos, que son principalmente medidos por ELISA, inmunofluorescencia indirecta y inhibición de la hemaglutinación, que son, bueno, todos métodos de diagnóstico inmunológico. El más frecuente es el ELISA, se puede confirmar con un PCR o, bueno, algún otro método específico. Y además, fíjense que les puse que se puede hacer el senodiagnóstico. El senodiagnóstico, se los explico, se hace en zonas, hoy en día casi que no se hace igual, pero bueno, si se llega a hacer, se hace en zonas específicas con mucha circulación. Lo que se hace en el senodiagnóstico es agarrar triatomas, o sea, vinchucas, que estén sanas, se les pone como una gasa al paciente y se pone las vinchucas para que le absorban, o sea, para que lo piquen al paciente en el brazo en general, y se cultivan. O sea, las vinchucas sanas pican al paciente que uno sospecha que está infectado y se las cultiva unos 15 días, 20 días. Entonces, luego se las estudia y se fija si se cultivó el parásito dentro de la vinchuca. Si eso sucedió, hablamos de que el paciente está infectado. Si no sucedió, bueno, no está infectado. Las vinchucas, para que ustedes se queden tranquilos, o sea, se llaman, o sea, se las tienen ayuno, se llaman ninfas, y bueno, y por eso es que pican al paciente como para alimentarse, y bueno, y las cultivan, son animales de experimentación. Pero bueno, por el tema de la invasión, de lo invasivo que es ese estudio, no se suele hacer con tanta frecuencia. Lo que más se usan son los métodos de gota fresca, gota gruesa, el método de Sprout y el microhematocrito, como les había dicho hoy, en los chicos. Y bueno, y en cuanto a métodos indirectos, lo más frecuente de ver son, digamos, los títulos de IgM e IgG por ELISA. O bueno, si tienen otros métodos como los que les había mencionado recién, inhibición de la hemaglutinación y la inmunofluorescencia indirecta, también se pueden pedir. Recuerden que inmunofluorescencia indirecta es para medir anticuerpos, inmunofluorescencia directa es para medir antígenos. Esto para reflejar lo que vimos en la primera mitad del año. Bien, y por último, para cerrar, en cuanto a la profilaxis, bueno, lo que se busca hacer es también la interrupción de la transmisión, ya sea vectorial, transfusional, por trasplante de órganos o transplacentaria y demás. En cuanto a los vectores, esto, como les decía, es una enfermedad de notificación obligatoria. Si hay un caso en alguna comunidad del norte donde tengamos, digamos, circulación del parásito, lo que puede pasar es que se le pide a las personas que desmantelen bien sus casas, que se fijen si encuentran la vinchuca, y si la encuentran la tienen que guardar en un frasco y llamar enseguida a algún centro de salud para que la puedan estudiar y de esa manera hacer tratamiento en toda la población de esa comunidad que pueda estar contagiada y no darse cuenta. En el tema de las transfusiones, bueno, se hacen estudios, por lo menos dos, inmunofluorescencia, se hace, bueno, si tienen PCR se puede hacer PCR, pero bueno, se estudian por lo menos por dos métodos distintos a las muestras de sangre de las personas que van como donantes. En cuanto a los trasplantes de órganos, se hacen muchísimos más métodos, se hacen hasta biopsias, inmunofluorescencia, inmunistoquímica, se hacen un montón de otras cuestiones como para garantizar que el órgano que se va a trasplantar de una persona a la otra no esté contagiado, porque recuerden que en ese periodo entre el Chagas agudo y el Chagas crónico podemos tener manifestaciones inespecíficas, el paciente puede dar positivo con el tiempo, pero quizás si hace poco que salió de la fase aguda podríamos llegar a no tener la positividad. Entonces, bueno, se tiene que descartar mediante varios métodos las chances de que bueno, se haya contagiado. En cuanto a la vía transplacentaria, lo mismo, hay que hacerle estudios a las madres, para, más que nada, si son del norte, en realidad se hace de rutina, pero bueno, si son del norte se hace mucho más para evitar el contagio y el pasaje, o sea, el contagio de la madre y, en consecuencia, digamos, el pasaje del parásito por vía transplacentaria al recién nacido. Y en cuanto a la detección y el tratamiento del Chagas agudo, lo importante, acá hablamos de la importancia de hacerlo de forma inmediata. O sea, si vemos un nene que tiene un chagoma de induración en la cara, enseguida llevarlo al centro de salud para que le puedan hacer profilaxis, que le puedan dar el antiparasitario, no dejarse estar. También con el tema de la educación de la población en las parasitosis, hablamos, esto es una medida general de todas las parasitosis, es recontra importante que las personas de las áreas endémicas de cualquier parasitosis conozcan que hay circulación de ese parásito en ese lugar, cómo se contagia, cómo prevenir el contagio en sí, cuáles son las medidas que tienen que tomar. Es recontra importante para que ellos conozcan y de esa manera puedan prevenir el contagio. El tema de las mejoras de la vivienda también, hay campañas que se hacen en el norte, como acá, si ustedes conocen un techo para la Argentina, bueno, hay un montón de campañas para hacerles casas a las personas que viven en situaciones más vulnerables, con, bueno, mejores, digamos, sistemas de infraestructura que no tengan que ver con las casas de adobe o techos de paja y demás, que pueden funcionar como reservorios para las viviendas. Hay un documental que, si alguno de ustedes hizo cine, seguro lo conoce, que tiene que ver con la investigación que hizo el doctor Massa sobre la enfermedad de Chagas,
Y bueno, ahí se ve que las casas de adobe, cuando se descubre una vinchuca, muchas veces son incineradas, o sea, se las prendía fuego, porque bueno, para evitar que estos bichos se estén reproduciendo en las paredes. Generalmente se meten en las paredes o en los techos de estas casas de adobe y bueno, pueden hacer nidos y bueno, y seguir reproduciéndose, entonces se incineraban. Y bueno, la importancia de la vigilancia epidemiológica también, esto que les digo, de si se descubre una vinchuca en la comunidad o si se ve una persona contagiada, hacer, bueno, informarlo de manera inmediata y hacer control del foco y campañas como para, bueno, concientizar a la población y además de eso, evitar, obviamente, el contagio de esta enfermedad que no se estudia mucho. Fíjense que en las parasitosis hablamos en general de acá una cuestión social, donde las industrias farmacéuticas no les interesa porque suelen darse en países subdesarrollados o en regiones pobres. Fíjense que les digo que en este caso, más que nada, es en regiones pobres, donde las casas no tienen un buen sistema de infraestructura y bueno, las industrias y los laboratorios no ponen el foco ahí, entonces no hay grandes avances, o sea, la medicación que tenemos para el CHAS hoy es la misma que hace 30, 40 años y bueno, esto también complica un poco las cosas, pero bueno, sepan que es muy importante hacer la notificación inmediata y bueno, tratar de hacer un buen control de foco. Así que bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Cualquier cosita que necesiten, me escriben como siempre. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Y bueno, nos vemos la clase que viene con parásitos tisulares.